Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este acto del Ateneo de Ocaña, en el que, como siempre, trataremos de que esta noche no nos acostemos por lo menos sabiendo una cosa más, como reza el dicho. Enchufa el micrófono, por favor. Sí, la En el que, como siempre, trataremos de que esta noche nos acostemos sabiendo por lo menos una cosa más, como reza el dicho, y eso esta tarde será de nuevo a cargo de María Ejigo García. Pero antes de comenzar con la presentación de nuestra querida ponente, y como dijera Cervantes por boca de Don Quijote, que es de bien nacido ser agradecido, les quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña y de forma muy especial a su concejala de Educación y Cultura, Cristilla Camilla Nueva, por las muestras de cariño hacia el Ateneo de Ocaña y, cómo no, por su gran sensibilidad y pasión hacia el mundo de la cultura, pero que no se note mucho el respeto que nos profesamos. Un Ateneo, como ya saben, no es una asociación cultural más que se limita a exponer al público eventos sin más propósito que entretener, que también, pero sobre todo como principal aspiración para la sociedad, que es hacerla pensar. Algo que no está de moda, no como últimamente, sino como siempre ha sido, porque a los seres humanos, aunque pueda parecer una contradicción, no nos gusta pensar. Preferimos que nos den las cosas hechas a ser posible mal, para luego poder protestar, porque es más fácil y más cómodo creer que pensar. Y por eso de la importancia de un Ateneo que nos haga pensar, dando datos reales y verídicos por los que poder hacer un juicio de valor acertado de las cosas. Porque cuando se parte de ideas erróneas o equivocadas, se llega en el mejor de los casos a una conclusión fallida y en el peor al esperpento de sociedad que estamos viviendo con negacionistas de todo tipo. Y todo esto que les digo viene al caso de un tema tan controvertido como el periodo histórico que se refiere a la Segunda República Española y su posterior guerra civil. Un periodo del que todo el mundo habla y se atreve a pontificar sin haberlo vivido como es natural, pero sin haberlo estudiado en detalle, no como es el caso de María, que de nuevo viene a contarnos detalles de un periodo tan relevante en nuestra historia y que de forma didáctica, elegante y sin complejos cuenta lo que ella misma ha investigado. Como dijera precisamente el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Y ahora, por otro lado, dijo Platón que la música es una ley moral, da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación, encanto a la tristeza, alegría y vida a todo. Es la esencia del orden y conduce a todo lo que es bueno, justo y bello. Por eso, como siempre, antes de que empiece María a contarnos, es el turno del Cuarteto Armonía, que como siempre nos deleitará con una selección de piezas muy especiales para el acto de hoy. Estuve buscando adjetivos que describan las maravillosas cualidades del cuarteto y no encontré suficientes. Por eso solo diré con ustedes el inefable Cuarteto Armonía. La noche era tan gélida y desapacible que hasta la luna huyó espantada a refugiarse en la montaña. El silencio saltó por los aires, por los estruendos de los morteros, por las detonaciones secas de los fusiles de asalto y el intenso repiqueteo de las ametralladoras. El frío era tan intenso que los mugrientos harapos pegados al cuerpo, rezumando sudor, producían vapores cuando entraban en contacto con el aguanieve desprendida de la escarchada madrugada. De las atascadas vías respiratorias salían densas nubes blancas emulando viejas máquinas de vapor. Ya no les importaba morir, porque la muerte había hecho acto de presencia, dejando un tufillo a sangre cojada. A muchos mozos les aterraba no conocer jamás las caritas de sus niños que con las rosas nacerían en primavera, ni de sus primeros pasos, ni de sus primeros balbuceos, ni de su primer papá, ni las sonrisas cálidas de sus princesas con las que no habían podido casarse después de haberse jurado amor.
ni siquiera contarse sus sueños, ni compartir sus ilusiones. Ni los besos de sus madres, ni las miradas de embeleso de sus hermanas pequeñas que no entendían que se tuviesen que marchar. Sabían que no volverían a abrazar a sus padres con las bufandas al cuello, oliendo a picadura de tabaco barato, ocultando sus miradas de contenido llanto y ojos vidriosos de lágrimas reprimidas. No han podido aguantar y han empezado a rezar a la Virgen de su pueblo, a la que al fin algunos se han rendido después de haberla negado. Y ante el pánico a morir por cualquier bala disparada contra la noche de la gélida madrugada, solo se atreven a cantar una canción antes de que dé inicio una nueva masacre. Solo se permiten cantar una canción que confunda a sus enemigos. Enemigos que estarían muertos de miedo como ellos en las trincheras de al lado. Escondiendo el miedo, engañando al alma, escondiendo todas sus dudas, cantan lo primero que se les viene a la memoria, canciones populares de sus pueblos, de Andalucía, el siempre bien hallado Zorongo de Federico García Lorca, el Vito desgarrado, adaptando la letra a sus circunstancias. Anda jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo.
quiero que te miren, que te pones colorada. No me mires a la cara, que me pongo colorada. Yo no quiero que me mires, que me vas a enamorar. Con el viento vivo viene, con el viento vivo va. Con el viento vivo viene, con el viento vivo va. Yo no quiero que te miren, que te vas a colorar. Yo no quiero que te miren, que te pones colorada. Yo no quiero que te miren, que te pones colorada. Yo no quiero que te miren, que te pones colorada. Con el viento, viento, viento va. Me pongo aquí para que se me diga. Agradecemos al cuarteto su actuación con un ramito de flores. Una cosita humilde, pero bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Hoy no venimos aquí a regodearnos en algo tan manido y manoseado por unos y por otros, para no ver una realidad a la que estábamos abocados por intereses de potencias extranjeras que nunca han querido una España fuerte y desarrollada de nuevo, ya que es la hispanidad la única potencia que puede hipotéticamente hacerle frente para nuestro beneficio como sociedad. Como bien decía nuestro querido compañero Bauti en su anterior presentación, como educador y pedagogo que es, bien se sabe que la historia de España no se enseña muy bien, que digamos, en los colegios, y mucho menos un periodo tan complicado, y que mientras que no seamos capaces de mirarlo en la distancia de lo que fue y siempre ha sido la historia humana. Los que inventaron la rueda y los que decían que la rueda no servía para nada. Los que descubrieron el fuego y los que, como lo temían, denostaban su utilidad. Los que pensaron que si recogíamos semillas y unas cuantas las guardábamos para plantarlas, que esperar tanto tiempo a recoger los frutos sería perder el tiempo. Y así hasta nuestros días. Unas veces los avances o los retrocesos se producen de forma pacífica, pero casi siempre, por desgracia, de forma violenta. Todo depende de las circunstancias del momento. Así ha sido siempre y así será, por desgracia, mientras que no terminemos de aprender de nuestros errores. Ya que por mucho que avanza la humanidad, sobre todo tecnocientíficamente, no somos capaces de erradicar por completo esa costumbre de terminar resolviendo las cosas de forma violenta. No hay más que ver el número de guerras y conflictos que asolan a nuestra especie y de cómo hay personas que la siguen justificando. Como dice siempre un gran comunicador y divulgador de historia, cuando en una guerra eliges bando, la guerra ya ha ganado y la paz ha perdido. Y como no podía ser de otra manera, un ateneo siempre tiene que hablar de paz y apostar por la paz. Y ahora sí paso a presentarles a nuestra ponente María Quejigo García y relatarles su extenso currículum. Experiencia laboral como docente, en la actualidad funcionaria en el IES Arenales del Tajo, Cebolla, con plaza definitiva, Departamento de Lengua y Literatura. De 2022 a 2023, funcionaria en el IES Alonso de Ercilla, Ocaña, Departamento de Lengua y Literatura. De 2021 a 2022, funcionaria en prácticas IES Padre Juan de Mariana, Talavera de la Reina, Departamento de Lengua y Literatura Castellana. De 2019 a 2021, profesora de Filosofía
Filosofía y Ámbito Sociolingüístico en PEMAR 1 y 2 del Colegio Concertado Bilingüe Cristóbal Colón, Talavera de la Reina, Toledo. De 2018 a 2019, profesora de Lengua y Literatura y Filosofía en el Colegio Concertado Bilingüe Cristóbal Colón, Talavera de la Reina, Toledo. Sus logros docentes desde 2022, coordinadora del proyecto de innovación Arenópolis en el IES Arenales del Tajo. Su formación académica en 2020, obtención de la plaza de funcionaria de enseñanzas medias de la disciplina Lengua y Literatura. En 2018, máster universitario de formación de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. En 2017, máster universitario en patrimonio histórico, investigación y gestión, Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. En 2016, grado de Humanidades y Patrimonio, Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, mención en Historia y Patrimonio y mención en Estudios Culturales. Participación en diferentes congresos sobre historia y arqueología, autora de 6 publicaciones sobre estos mismos temas, realización de diferentes cursos, principalmente sobre temas relacionados con la educación. Y por fin, María, tienes la palabra y en este caso también la música. Y si me quieres escribir, ya sabes, mi paradero. Bueno, muchas gracias por venir. Yo no soy muy amiga de atriles ni de micrófonos, pero me han dicho que lo pongo aquí en medio, porque parece ser que se me oye mejor. De todas formas, tengo un chorro de voz que yo creo que hablando así se me entiende. Yo sé que el tema de la guerra civil es un tema que atrae mucho y también es un tema que da mucho miedo, que siempre parece que vas a hablar de él y vas a generar polémica, que se van a levantar las dos Españas y vamos a acabar trincheras, pero de la guerra civil también aprendemos. Y sobre todo, bueno, no hay que romantizarlo, está claro, pero sí que tenemos que ver esas parcelas de conocimiento que nos ha dejado. Yo, cuando empecé a estudiar un máster sobre patrimonio, mi primera intención fue hablar de copla y hablar de cuplé y hablar de música de la guerra civil, primero porque me atrae mucho y segundo porque creo que hay canciones que nos suenan a todos, pero también creo que hay mucha sabiduría que se está quedando un poco, ¿no?, en agua de borrajas. Antes de dar paso a la charla, me gusta mucho, entre comillas, esta fotografía, porque lo que vemos son personas jóvenes, hombres jóvenes, que marchan a la guerra y tristemente están todos sonriendo. Y es una cosa que siempre me llama mucho la atención, porque gente que va a la guerra y al final te venden la guerra de una forma y te romantizan la guerra de una forma cuando el país está dividido en dos, que incluso vas con ilusión, que es la ilusión de ir a morir. Entonces, antes de hablar de la guerra en sí, voy a hablar de la música. Muchas veces pondré una canción que os va a sonar a todos y otras muchas veces a lo mejor no os suena, pero la mayor parte de las veces voy a poner la canción y luego voy a hablar. Esta, por ejemplo, creo que os va a sonar. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Creo que Bella Ciao es una canción que, más allá de ser la banda sonora de La Casa de Papel, es una canción que ha tenido mucha repercusión histórica y es una canción que a todos nos suena por una razón o por otra. Pero Bella Ciao no nace para ser el himno de los partisanos italianos. Bella Ciao nace como un himno de los trabajadores de las minas del norte de Italia cuando iban a trabajar. Se le cambió la letra y en un principio era questa mattina mi sono alzato e dopo vado a lavorare, y después me voy a trabajar. Creo que todos hemos visto Blancanieves y los 7 enanitos, y en Blancanieves y los 7 enanitos, cuando van a trabajar van cantando. El trabajo mecánico se hace muy bien cuando tienes una canción que te marca un ritmo. Al final la música ha servido para unirnos. No sé si alguna vez, seguro que os ha pasado, que estáis en un bar, empiezan a cantar un cumpleaños feliz y todo el mundo canta cumpleaños feliz. Seguimos el ritmo de la sociedad y la música parece que es como ese hilo conductor que tenemos en común con muchas personas, ¿no? Hay canciones que te recomiendan personas, grupos de música que te recomiendan personas, pues esto es un poco lo mismo.
Al final nos estamos metiendo en unos años 30 y 40, la década de los 30 y sobre todo en la guerra civil, que es de lo que voy a hablar, en lo que tenemos un porcentaje de analfabetismo en España, de gente que no sabe ni leer y escribir, altísimo. Entonces, a esas personas, en una sociedad cada vez más politizada, no les puedes dar una charla de 2 horas sobre qué ideas defiendes, ni tampoco les puedes dar un libro y decir, toma, léete este libro o este panfleto y así te enteras de las ideas que yo quiero transmitir. Pero todo el mundo escucha música y todo el mundo sabe cantar. Entonces la música ha sido la forma de transmitir ideología y de transmitir ideas durante gran parte del siglo XX, incluso posiblemente, bueno, incluso antes. Entonces la música podía servir para ir a trabajar, y para ir a trabajar todo el contento que se puede ir a trabajar, o podía servir para mover ideas. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, sí, a la huelga, sí, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Por ejemplo, una convocatoria a huelga, bueno, puedes hacer una convocatoria a huelga, pero para mover conciencia y mover ideología y sobre todo para conseguir esa unidad que necesitas en la huelga, pues qué mejor que una canción. Entonces, a la huelga, compañeros, no vayas a trabajar, a la huelga 100, a la huelga 1000 y sobre todo el sentido de unidad, yo por ellos y ellos por mí. Al final, el movimiento obrero se va a nutrir durante muchísimo tiempo de este tipo de tácticas, porque el movimiento obrero acoge a mucha gente de condición humilde que no puede... No sabe leer, entonces su forma de adaptarse o de enterarse de todas estas cuestiones es a través de la música. También hay que tener en cuenta que la música va a lanzar mensajes rápidos y sencillos. Yo por ellos y ellos por mí, unidad, todos juntos. Cuando fue la huelga del 8 de marzo en 2018, creo, en Bilbao se cantó esta misma canción, pero en lugar de yo por ellos, era yo por ellas madre y ellas por mí. Es una canción que reversionaron esta misma canción que fijaos, estamos hablando del principio del siglo XX. Ya vamos a hablar de la guerra. Entonces, la conferencia o la charla o bueno, como lo queráis llamar, se va a dividir. Yo creo que estaba quitando esto, ¿eh? No. Ah, no toco nada. Es tu ordenador. Ah, mira, que se cayó. Voy a hablar de 3 periodos. Primero vamos a hablar de la guerra en sí. Entonces vamos a ver cómo se habla de la guerra durante la guerra. Cómo hablan las canciones de la guerra, las canciones que se producen en la guerra, del conflicto que están viviendo. Después vamos a ver cómo se habla de la guerra justo después de la guerra. Es decir, qué pasa en el franquismo, qué pasa en los años 40, qué pasa en los años 50. Y cómo esa música que también se produce habla o no de la guerra. Y por último vamos a hablar, muy brevemente, de la guerra civil hoy. Hoy con el sentido de contemporaneidad, ¿no? Después de la transición democrática. Entonces, cuando hablamos de la guerra, ya sigue la guerra, hay canciones que cantan todos, los dos bandos, porque aunque hay dos bandos, esa gente convivía y vienen pues, muchos del mismo pueblo, entonces los dos bandos van a cantar muchas canciones similares, por ejemplo, esta de aquí. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Evidentemente, una de las cosas que cuando hacía arqueología más veíamos en la guerra, en las excavaciones, era que al final también hay vida cotidiana durante la guerra civil, también hay día a día, también hay me levanto y me aburro, hasta que había batalla, que era menos aburrido, pero más peligroso, claro. Entonces, había muchos momentos de soledad, de aburrimiento. ¿Y qué canto? Pues canto a lo que no tengo, a mi familia, a mi novia, a mis amigos. Si me quieres escribir, pues ya sabes mi paradero. Y era una necesidad.
Luego cada uno modificaba, cada bando modificaba, o cada batallón modificaba la canción. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego, en el frente de Gadesa, primera línea de fuego, durante en la línea del Ebro, primera línea de fuego. Entonces, ahí vemos la soledad del soldado, la soledad de la trinchera, la soledad de estoy aquí, por favor que alguien se acuerde de mí. También pasaba mucho, bueno, lo voy a contar ahora después, que tengo una canción. También había un acontecimiento, ¿no?, en ese punto de aburrimiento en el que, vale, pues el que sabía tocar la guitarra tocaba la guitarra y el que sabía tocar el acordeón tocaba el acordeón y cantaban canciones. Entonces, el ánimo estaba muy bajo en muchos momentos de la guerra. Para cantar o para mejorar ese ánimo, muchas veces la música era la mejor medicina. Entonces, ¿qué intentaban hacer? Ridiculizar al contrario. Es una canción popular que seguro que más de uno ha cantado porque era una canción de niños. Y como era una canción de niños que todos habían cantado, o bien en el colegio o bien en la calle, era ideal para que todos lo cantasen juntos. ¿Qué hacían? Cambiar la letra. En vez de un obrero se cayó en lo alto de un andamio, pues un fascista se cayó y ya cada uno que añadiese lo que quisiese. Cantaba uno, los demás escuchaban y se reían y todos a coro, carrascal, carrascal, qué bonita serenata. Entonces esa fue una de las canciones que cantaban todos. También había canciones súper populares, como ahora tenemos la música que suena en la radio, pues estaban las cantantes y las coplistas que cantaban, que eran famosas y que eran conocidas por todos. Una de ellos era Estrellita Castro. Tanto el bando franquista o el bando sublevado como el bando republicano, para levantar el ánimo de los soldados, solía llevar a gente para que recitase poemas y para que cantase, porque era también una forma, uno, de paliar ese aburrimiento del que ya os he hablado, y dos, pues también de levantar el ánimo, de decir, jolín, Estrellita Castro, que la escuchamos por la radio, que la conocemos de oídas porque es famosa, viene aquí a cantarnos a nosotros. Estrellita Castro concretamente fue del bando sublevado, de hecho ella era de ideología filonazi, hizo incluso películas en la Alemania de Hitler. Otros copletistas como Miguel de Molina ay, no me va a salir. Miguel de Molina y se me ha ido, pero me tiene que salir porque luego tengo que hablar de él, iban al bando sublevado, al bando republicano. También Miguel Hernández, hay algunas fotos de Miguel Hernández recitando poemas para los soldados, ¿no? Entonces, las canciones súper populares que también marcan un ritmo y que también son alegres y que también te sirven para levantar el ánimo, pues también las cantaban todos, claro. Y es una canción con mucho ritmo. Entonces al final, pues es o no de la misma ideología que Estrellita Castro, porque no ibas a cantar ni jaca, ¿no? Si es una canción que además incluso para picar trinchera, porque picar trinchera es un trabajo muy complicado, tienes que estar muchas horas picando piedras hasta que consigues hacer una trinchera. Pues al final, en el trabajo monótono, algo que te marca el ritmo, también te ayuda a que sea un pelín más liviano. Bien, ya nos vamos a centrar más en los bandos. Entonces, primero vamos a hablar del bando sublevado, que supongo que sí tenéis un poco de nociones de historia. Había tres grandes bloques militares en el bando sublevado. Estaban los requetés carlistas, estaban
estaba la falange, la parte de la iglesia también lo apoyó y por supuesto el ejército. Entonces son muchas secciones y cada sección tiene su propia ideología. Por ejemplo, bueno, si estuviese en color sería más reconocible, ellos son requetés. La boina, el pañuelito blanco son requetés o carlistas, son el nombre que recibían. Bien, cada sección tiene su himno. Repito, cada sección tiene gente muy humilde, que a algunos les han puesto un traje y les han dicho a luchar. Entonces, para saber un poco, para difundir los valores que estás transmitiendo, también te sirve la música. Además, concretamente en los himnos particulares vamos a ver que se ve muy bien la ideología que defiende cada bando. Por ejemplo, las tres palabras que definen carlismo son Dios, patria y rey. Pues evidentemente son tres palabras que no pueden faltar en el Oriamendi, que es el nombre del himno carlista. Por Dios, por la patria y el rey lucharon nuestros padres, el sentido de tradición, el sentido de familia, de defender los mismos valores que he mamado. Por Dios, por la patria y el rey lucharemos nosotros también. Levantando la bandera de la santa tradición. Al final el carlismo defiende una tradición férrea, una tradición muy fuerte. No solamente está el carlismo, sino también está falange. De la España inmortal que triunfará. Aunque mucha gente se equivoca, el himno de la falange nunca fue el cara al sol, el himno de la falange era falangista soy. Y si tú lees o escuchas la letra de falangista soy, pues también nos habla de valores. De hecho hay una frase, la falange defiende mucho el concepto de familia tradicional, y hay una frase en la que dice: cuando se enteró mi madre de que yo era de las Cons, me dio un abrazo y me dijo: hijo mío de mi vida, así te quería yo. Claro, la falange defiende la familia y la institución de la madre como ese ángel del hogar, protectora de los hijos. Entonces eso no puede faltar en el himno de falangistas hoy. Además, si veis el vídeo, cuando se da el golpe de Estado el 17 de julio y luego llega a la península el día 18, el ejército se disuelve. La república no confía en su propio ejército. Al final, el ejército ha traicionado al Estado y se tiene que disolver. Nos vamos a encontrar entonces con que la república va un poco más caótica, pero ellos sí son militares. Si veis el paso que llevan, el paso militar, también les están entrenando, van vestidos todos iguales, es decir, aquí se nota que hay disciplina militar. Luego vamos a ver algún vídeo en el que se nota bastante menos. Bien, además hay que engañar a la gente. A la guerra nadie va feliz. Para ir feliz a la guerra tienes que prometer muchas cosas. Vamos a escuchar una canción que a lo mejor al principio no suena, pero luego yo creo que sí os va a sonar.
Creo que a todos os ha sonado el himno de la muerte. A día de hoy es el himno de la Legión, y la imagen que tenemos aquí es la del fundador de la Legión, Millán Astray, una figura de bastante relevancia durante la Guerra Civil. Bien, como os decía y como veis, hay un principio, hay una romantización de la muerte y hay una exaltación de la muerte, porque al final el que va a la guerra tiene muchas posibilidades de terminar precisamente muerto. Entonces tú a la guerra no puedes ir con la promesa de la lucha por tus ideales, no, hay que engatusar a las personas, hay que mostrar que la muerte, pues la muerte es una de las cosas que te pueden pasar, pero morir por una idea es un orgullo. Sin embargo, el himno de la muerte tiene un origen bastante menos bélico del que nos pensamos. La realidad fue que hubo una leyenda durante la guerra de Marruecos que decía que el primer soldado que murió en la guerra de Marruecos había ido a la guerra sin querer ir por la movilización de quintas, y cuando llegó a la guerra él iba todo el rato pensando que en cuanto volviese se iba a casar con su novia. Justo antes de entrar en batalla, cuenta la leyenda que recibió una carta diciendo que su novia había muerto. Entonces se lanzó a fuego enemigo diciendo: soy el novio de la muerte. Esa leyenda se extendió por España y se hizo una canción, que era la que acabáis de escuchar, la primera que os he puesto, esa copla, y fue muy famosa. Cuando Millán Astray funda la Legión, necesita un himno. Él sabe que todo cuerpo importante tiene que tener un himno. Y dice, bueno, por más que encargaba letras, por más que pedía, por más que no encontraba el himno de la muerte, el himno de la Legión. Y un día llevaron a esa cupletista, a cantar a la trinchera en Marruecos, al campamento. Y cuando él la escuchó dijo, esto es lo que yo necesito. Entonces convirtió una historia de amor por una persona, en una historia de amor a la muerte. Soy el novio de la muerte y voy a unirme en brazo fuerte a tan leal compañero. Pero en realidad nunca fue una canción de guerra. Fue, bueno, pues algo bastante distinto. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Hasta la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Hasta la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Lo que acabáis de ver evidentemente no es un himno del bando sublevado, sino del bando republicano. Antes os ponía el vídeo en la diapositiva de Falangistas Hoy, os ponía un vídeo de un ejército que sí que estaba formado, de un ejército que iba en orden. Si os habéis fijado en las imágenes de este vídeo, pues yo creo que menos orden. Un momento. Me gustaría. Menos orden hay cualquier cosa. Van todos juntos, de hecho hay una escena de este vídeo que creo que no está puesta, que un perro se cruza en mitad del desfile. Al final no es un ejército, es un ejército popular, es gente que posiblemente no haya empuñado un fusil en su vida y que, bueno, pues tiene que ir a la guerra. Algunos sí lo intentan, desfilar con un paso de militar, pero no es un ejército. Entonces, si habéis escuchado la canción, defiende ideales completamente distintos, ¿no? Por el triunfo de nuestra emancipación. De hecho, el siguiente verso es: el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor a las barricadas. Alza la bandera revolucionaria. Son ideas completamente contrarias a las que venimos escuchando, pero es que es cierto que a estas personas también les pasará como a las anteriores, incluso más. Un ejército popular es un ejército compuesto por gente que en un ínfimo porcentaje va a tener formación, va a poder leer. Y a muchos les han colocado también el uniforme y les han dicho ala, luchar. Entonces, unos luchan por la familia, por la tradición, por mantener a Dios, a patria, al rey, y otros van a luchar por la libertad, van a ir a las barricadas, van a alzar la bandera revolucionaria, por mantener una revolución, o por hacer una revolución. Ahora bien, os he dicho que el 18 de julio se disuelve el ejército, pero necesitamos un ejército. No se puede combatir a un ejército profesional con el panadero, el pescadero y
y un chaval de 16 años que acaba de salir del bachillerato. Entonces necesitamos un ejército que esté ordenado, que esté formado, y de hecho esta imagen es completamente contraria a la que acabo de poner, al vídeo que acabo de poner. El 18 de julio, en el patio del convento, el Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Evidentemente, al enemigo hay que ridiculizarla. Suena la ametralladora y está basada en una canción popular, una canción de niños también, una canción de juegos. Cambiamos la letra porque la conocen y vamos a levantar un poco el ánimo. Suena la ametralladora y Franco se va a paseo, ¿no? Venga, que podemos con ellos, que nos mueve el corazón. A uno le mueve pues, los recursos y a otro les tenía que mover el corazón, desde luego. Entonces es muy distinta la imagen del 5º regimiento en el patio de un convento que frente a la imagen anterior en la que veíamos pues eso, a cada uno por un pueblo paseando, salía la gente, los saludaba, y al final hay que intentar que haya un orden, que haya una jerarquía, aunque no se quiera una jerarquía, porque si se quería ganar una guerra se necesitaba, desde luego. Hemos hablado de ejércitos y de bandos, pero la guerra también se vivió en la calle, y mucha gente anónima, mucha gente que sin comerlo ni beberlo se encontró en un conflicto bélico, sufrió, y sufrió mucho. Y quizá esta canción también os suene. La ciudad de Madrid es una ciudad que poco a poco se va acercando y cercando y cercando, y la filosofía era que si Madrid resistía, en Europa iba a haber una guerra, no tardando. Y que a lo mejor si Madrid resistía, Europa cuando entrase en guerra empezaba a ayudar a Madrid. Y había que resistir. Entonces pues empezamos a cantar a la ciudad de Madrid, a los madrileños, a decirles: Madrid, qué bien resiste, de las bombas te ríes, Puente de los franceses, nadie te pasa, ¿no? Y al final, bueno, sí que es cierto que cuando termina la guerra, a los meses empezó la Segunda Guerra Mundial, pero al pueblo de Madrid ya no se le podía pedir más. Ya el pueblo de Madrid llevaba 3 años en guerra, y además el franquismo utilizaba una técnica que le funcionó bastante bien, y es que les lanzaba pan blanco con los aviones. Entonces, claro, los madrileños que estaban viviendo prácticamente del mercado negro, de encontrar comida debajo de los escombros y comiendo pan, y comiendo tortilla de patata, mi abuela, que vivió en la Gran Madrid, siempre cuenta que hacían la tortilla de patata sin huevo y sin patata, con una masa que se hacía con bicarbonato y con las mondas, la parte blanca de las naranjas que se dejaba en agua para que se hinchase, y bueno, y parecía tortilla de patata. Podéis imaginar los nutrientes que tenía eso. Entonces al final el pueblo de Madrid, cuando veía pan blanco que caía y la promesa de que a lo mejor no les pasaba nada y la posibilidad de que si resistían más ya no pasase nada, pues al final Madrid cayó y la guerra terminó. Y cuando termina la guerra, pues José María Gironella decía que ha estallado la paz, porque la paz no llega, la paz estalló, igual que estalló la guerra. Y cuando estalló la paz, pues unos, bueno, vivieron un poquito bien, otros vivieron mal, otros vivieron fatal, otros no vivieron y se fueron. Pero la posguerra fue dura, y fue dura para todo el mundo. Por supuesto, cuando llega la posguerra, llega el himno.
Bien. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. La camisa que hoy me pongo nueva, antes era roja y ya no lo ves. España ya no es roja. Formaré junto a mis compañeros, vuelvo a mantener el sentido de unidad. La falange habla mucho de camarada, de compañeros. Entonces el Cara al Sol se convirtió en el himno durante una parte importante de los años 40, incluso hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Fue el himno, muchos lo han cantado en clase, se ha cantado por la calle, ha sido pues casi, creo que a día de hoy no habrá español en España que no le suene o que no se sepa el Cara al Sol, porque aunque no fue oficial desde en torno a los años 50, el Cara al Sol no era la canción oficial, sí que estaba muy extendida. Además es que es una técnica muy buena. Cuando tú en clase todos los días, a los niños desde que son pequeñitos les haces, según llegan, rezar el Padre Nuestro y cantar el Cara al Sol, pues evidentemente los niños entienden que lo bueno, lo que les da educación, también les da la fe, y todo eso proporcionado por el gobierno franquista. Entonces, claro, generaciones y generaciones de niños que fueron creciendo y que seguían cantando el Cara al Sol. Eso se llama pedagogía invisible, por si lo queréis saber. Pero la música después de la guerra, cuando acaba la guerra, evidentemente tenemos el Cara al Sol, ¿no? Pero la guerra se ha ganado. La guerra se ha ganado. Los que se quedan aquí y pertenecen al bando ganador tienen que hablar de esa victoria aplastante que han tenido frente al bando republicano. Esta canción es un chotis de una cantante que fue muy famosa en su época llamada Celia Gámez. Al final el himno, el lema de Madrid, del Madrid republicano, del Madrid resistente era "no pasarán". Lo dijo la pasionaria, "no pasarán", y se colgó en ese arco, en esa foto tan impactante, ¿no? En un arco de la Plaza Mayor. Pero sí pasaron. Y claro, ese Madrid que fue de puño en alto, hoy es de brazos en alto, y lo dice al principio de la canción. Este Madrid es hoy brazos en alto, este Madrid es hoy de la falange, ya hemos pasado. Fijaos si la guerra es un arma arrojadiza, que en las anteriores elecciones en la Comunidad de Madrid, unos llevaron como lema "no pasarán", y otros, cuando ganaron, pusieron en sus redes sociales "ya hemos pasado". O sea que realmente, fijaos, una canción de los años 40 que hace 80 años después se utilizó para un eslogan. Pero claro, los que se quedan y han ganado, pues viven muy bien, pero mucha gente no se podía quedar. Y el que no se puede quedar y el que se tiene que ir, se va sin saber si va a volver. Y se va dejando un país que no quiere dejar. Porque ellos, hablamos de bando nacional, ¿no? El más llamado bando nacional, pero nacionales eran todos eran de aquí. Entonces, los que se van con la pena en el cuerpo. Y esta canción de Juanito Valderrama creo que lo deja bastante claro. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida no puedo olvidarte. Cuando hablamos del exilio, porque bueno, la iglesia, una parte importante de la iglesia apoyó al bando sublevado, pero los que se iban no eran por definición ateos
socialistas o comunistas, no, se fue mucha gente con mucha fe. Y de hecho la primera mención que se hace es a la Virgen de San Gil. Y cuando salí de mi tierra, la siguiente estrofa que he cortado, yo me iba llorando pero dice como porque guardada en mi pecho la iba dejando o algo así, o sea, una referencia a la patrona de su pueblo, que es la patria chica, es quizá lo que más vamos a echar de menos cuando nos vamos. No necesita ni siquiera explicación, ¿no? Porque las imágenes y la canción hablan por sí solas. Se fueron muchos niños durante la guerra a Rusia, los niños de Rusia, y se fueron a México también se fueron muchos niños y dejaban aquí su familia y dejaban aquí. Entonces es que la guerra es una hecatombe, se mire como se mire. Bien, pero algunos se quedan. Todavía hay gente que se queda y que no puede hablar. Y las personas que no pueden hablar, igual que se dice que el hambre agudiza el ingenio, pues la necesidad también agudiza el ingenio. Y aunque tú no puedas hablar, siempre tienes que decir algo. Y el que se queda tiene que pasar la censura. La censura es una cosa muy complicada, o sea, yo no la llego a entender. Porque hay autores, a Abuelo Vallejo no le censuraban, o casi no le censuraban, y a Vázquez Montalbán les censuraron una obra porque ponía sobaco. Cambió sobaco por axila y ya está, y era perfectamente publicable. Pues sin decir, había que decir. La Campanera fue la canción, quizás, una de las canciones más famosas que hay en el momento. La Campanera le encantaba a todo el mundo, le encantaba a Franco, y le fascinaba. Hacía que Joselito fuese al Pardo a cantarle la canción de Campanera. Y la canción de Campanera es la historia de un maqui. Y la Campanera no es otra cosa sino la mujer de un maqui, de un guerrero de las montañas. Por eso nos dice que la Campanera tiene la llave de la verdad. ¿Por qué te pintas las ojeras? Campanera, ¿por qué no duermes por las noches, Campanera? Pues porque dicen que hay un perseguido que anda escondido y la viene a ver. Cuentan que Amante espera a la Campanera con la ronda de las 3. La Campanera es la mujer de un maqui y todo el mundo lo sabía, o sea, era vox populi. Pero pasó la censura. Pasó la censura porque dice, con la bendición de los altares, porque dice Dios su pregonero. Y ya está, tan sencillo como eso. Si habéis visto la película en la que Joselito canta la Campanera, está el representante pasando la gorra diciendo, ¿qué canción queréis que cante? Y todos, la Campanera. No, la Campanera no. Venga, ¿qué canción queréis? La Campanera. No, la Campanera no. Y al final canta la Campanera. Pero es que la Campanera era una historia que no se podía contar, porque de los perdedores no había que hablar. Y la Campanera, fijaos, que se sabía y pasó la censura. Entonces es una anécdota bastante curiosa, la verdad. Gloria a la Madre
Sol dejaba bastante claras las simpatías que tenía el bando franquista con Europa, y cuando los europeos, cuando Hitler y Mussolini pierden la guerra, pues ya no podemos ser aliados de Hitler y de Mussolini. Entonces España tiene que darse un lavado de cara, tiene que hacer una democracia orgánica y tiene que mostrarse a Europa como no, hombre, no, nosotros no somos eso de lo que se nos tacha. Entonces Franco le dice a José María Pemán, que era un intelectual del régimen, que le haga una canción al himno de España. El himno de España data de la época de Carlos III, la parte de chundan, chundan, tan chundan, 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 que es lo que cantamos ahora. Y la letra, la que mucha gente piensa que alguna vez ha sido la letra del himno de España, pues se la inventó, pero tiene muchas referencias al cara al sol. Alzad los brazos, hijos del pueblo español que hoy vuelve a resurgir. Mira la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Entonces, al final, todas esas referencias nunca fue un himno oficial. Jamás lo fue. Pero mucha gente piensa que sí, pero no. Fue un intento de lavar la cara al gobierno franquista. Bien, pues cuando pasa un tiempo hay que recordar la guerra, o no, y cuando pasan los 25 años del fin de la guerra, ya no se habla de la guerra, sino de la paz. Entonces Franco empieza a venderse a sí mismo no como el que ganó la guerra, sino como el que trajo la paz, el que acabó con la guerra. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. A nos costó su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión. No sé si habéis reconocido la voz. ¿Os suena? ¿Sabéis quiénes son Víctor Manuel y Ana Belén? Pues es Víctor Manuel. Víctor Manuel tiene también un pasado. Manuel era de izquierda, ¿no? Sí, Víctor Manuel. En la Puerta de Alcalá dice: todos los tiranos se abrazan como hermanos enseñando a la gente sus calvas indecentes, y sale Franco en el videoclip. Entonces sí, fue de izquierda, pero con los 25 años de paz pues compuso esta canción. Quizá le contrató el régimen, no lo sé. Sí que es cierto que cuando pasan 25 años del fin de la guerra, y estamos en 1964, hay una generación entera que ya no ha vivido la guerra, que ya ha nacido después de la guerra. Entonces a esa generación hay que contarle la historia, pero hay que contársela más dulcificada, claro, porque la guerra, muchas veces la historia de España ha vivido de espaldas a la guerra. Y en vez de hablarles de la guerra como tal, pues le hablo de la paz, y a Franco como el que nos trajo la paz. Pero han pasado muchos años, y llega 1975, y llega la democracia, y vamos construyendo un cachito de la España que tenemos hoy, mejor o peor, pero la tenemos así. Y la música a día de hoy, ya me paso a la tercera sección, se acuerda de la guerra, e insisto, España no ha superado la guerra civil, pero ya no se acuerda de la guerra como la paz, ni de la guerra, sí que está un poco romantizada quizá, sino que se acuerda de los que perdieron. Hay, en la mayor parte de las canciones que hacen alguna mención, hay una idealización del bando que perdió, del bando perdedor. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el vaho de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles. Creo que la voz de Joaquín Sabina no necesita presentación ninguna, es bastante reconocible.
Cuando habla de habían pasado ya los nacionales, habían rapado a la señá Cibeles, es una referencia a esta fotografía que veis aquí. Durante los bombardeos de la ciudad de Madrid, la Segunda República o el gobierno de Madrid, lo que quedaba en Madrid, hace un intento de protección del patrimonio que bueno, la verdad que es súper curioso y hay incluso un documental que lo recoge. Y una de las cosas que hicieron fue, lo que podían se lo llevaban, las meninas se lo llevaron, la familia de Carlos IV se lo llevaron, los cuadros del Museo del Prado se los llevaron, pero a la Cibeles no la puedes montar en un carro y llevártela a Valencia, que es donde se llevaron las obras. Entonces taparon la estatua de la Cibeles. Cuando entra el bando ya victorioso a Madrid, lo primero que hace es destapar la Cibeles y fue como el símbolo de la victoria. De mirad, hemos rescatado a la Cibeles, que la tenían aquí atrapada. Realmente fue un intento de protección, que bueno, salió bien. Los madridistas que van a celebrar una Champions detrás de otra lo pueden confirmar. Y cuando llega la democracia, pues nos acordamos y hacemos mención a ese barquito en el que Miguel de Molina se va a Caminito de Ultramar, un coplista que le pegaron una paliza y le dijeron ya sabes lo que tienes que hacer, y al día siguiente cogió lo que pudo y se fue de España. Y nos acordamos pues eso, de Manolete, que al final era el franquismo, enseñaba un poco a esas estrellas, ¿no? También presumía de esas estrellas, mientras otras personas pues pasaban pues las de Caín. Y esa herencia la tenemos en la música de hoy. Cuando hablo de hoy, hablo ya del siglo XXI, nacidos y criados en el siglo XXI. Las brigadas internacionales, por ejemplo, como os digo, bueno, estamos en un momento de empatía con el que pierde, y las brigadas internacionales son ese grupo de voluntarios extranjeros donde luchó Hemingway, donde luchó George Orwell, que venían a luchar por un ideal. Es que había que defender un ideal, el ideal de la libertad, el ideal de la democracia, y a eso vinieron. Y en 1938 se les dijo, marchaos, idos de aquí, ya no hay nada por lo que luchar, ya la guerra está perdida. Y algunos se quedaron, otros se fueron, y hay algunos músicos que a día de hoy pues todavía se acuerdan de ellos. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los Simbor, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, brigadín y de munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán, con acento americano. Como habéis escuchado al principio de la canción, que se llama Suya mi guerra, y es de un grupo que se llama La Raíz, que bueno, se han separado y ahora han vuelto, y es un dato que dejo por aquí. Hacemos homenaje, o hacen homenaje a lo que consideran sus mártires. Gritos de Lorca, gritos de Machado, ¿no? Personas, instituciones culturales que mueren en la guerra, que apoyaron al bando sublevado. Evidentemente mueren en los dos bandos, intelectuales y no intelectuales. Y por supuesto es homenaje a la Brigada Lincoln, al batallón de voluntarios que vino desde Estados Unidos, que pide munición pero no habla castellano y grita no pasarán con acento americano. Entonces ese pequeño homenaje a las brigadas internacionales. La guerra civil española creo que es el conflicto bélico o el conflicto internacional sobre el que más se ha escrito en la historia. No sé si superado por alguna de las dos guerras mundiales, pero si no es el primero será el segundo, sobre el que más se ha investigado. Y evidentemente como muchísima gente murió, muchísimos extranjeros murieron en España, en territorio español, los que volvieron a sus países contaban la historia, las hazañas o las epopeyas que podían haber vivido aquí.
canción de un americano, dice, hay en España un valle llamado Jarama, un lugar que yo conozco muy bien, donde fuimos a luchar contra los fascistas y vimos un lugar pacífico convertido en el infierno. Pues también a la música internacional saltó el conflicto bélico y también podemos encontrar canciones, ¿no?, dedicadas a ello. Evidentemente ya no, evidentemente se han olvidado de ello, nosotros no. No puedo, bueno, por mí, por poder, pues podría hablar durante muchos años, durante mucho tiempo sobre esto, pero no. ¿Cuántas canciones hay a día de hoy que hablan sobre la guerra civil? Pues un montón. Entonces, Barricada tiene un disco dedicado a la guerra civil, Boicot, también un disco llamado Jarama. Quique Sánchez Ferlosio tiene una canción muy bonita que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, y cuenta que cuanto más el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Una metáfora bastante clara de lo que quiere significar. Y solo por terminar, si os gusta el tema, hay un documental que se hizo en el 76. En realidad el director lo tenía pensado desde muchísimo antes, pero lo pudo publicar en el 76, que se llama Canciones para después de una guerra. También hay un libro que se llama Si me quieres escribir, canciones políticas y de combate de la guerra de España. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que se aleja un poco de la guerra, pero también es muy curioso, que se llama Coplas para sobrevivir. Coplas para sobrevivir es un estudio psicológico de una psicóloga que analiza cómo 6 canciones de Concha Piquer fueron una forma. Analiza cómo esas canciones pudieron ayudar a la gente en la posguerra a superar el trauma que acababan de vivir. Y bueno, yo me voy a callar ya, que yo creo que ya os he pegado bastante la chapa. Y muchísimas gracias otra vez por venir a la Ateneo, al Ayuntamiento. Muchas gracias por todo. Bueno, no he dicho no sé si habrá alguna pregunta o algo que queráis comentar sobre el tema. Si queréis, pues podéis comentar. Dime. Bueno, antes de nada, darle las gracias por la exposición. Yo más que nada, más que una pregunta, decir que he echado de menos la internacional. Sí, es cierto. Se ha oído el Cara al Sol, se ha oído el Viva España, sí, para venir a Cara al Sol, pero no se ha oído la internacional. Para ser justos. Pero no, la internacional no habla de la guerra. Vale, pero o sea, sí, claro, por supuesto, sí, vale. y más canciones que se podían meter, pero la internacional en concreto no habla de la guerra civil española. La internacional habla de la internacional, claro, sí. Y he empezado a hablar, por supuesto, ha sido una maravillosa exposición, pero yo necesito oírla. Ahora la ponemos. Y luego aparte, solamente hacer una pequeña reflexión, y con esto termino, y te vuelvo a dar las gracias por la maravillosa exposición. ¿Cómo se puede hacer pedagogía diciendo que Franco trajo la paz con la cantidad de fusilados que se llevó? Pues no hablando de los fusilados, que se llevó, no hablando de toda la gente que murió o de hambre o que al final él vendía y vendía muy bien. De hecho tenemos una generación, muchas generaciones educadas hasta 1974 en una educación franquista y en una educación muy fuerte, y que a día de hoy son incapaces de ver el franquismo como algo distinto a nos trajo la paz, hizo embalses, claro. Hay que ser muy inteligente. Muy inteligente y muy fuerte para poder decir no, esto no. Y costó muchísimo que los profesores en las aulas y que medios de comunicación y demás empezasen a decir esto, ¿no? Y es así, pero es que fue hizo una auténtica máquina de educar, hizo máquinas de educar en el franquismo.
Al final, eso, todos los días el Carlos, todos los días el Padre Nuestro. Pues ¿cómo va a ser Franco malo? Si además luego cuando yo en mi casa paso hambre y llego al recreo y me da queso y me da leche. ¿Cómo va? No va a ser malo. No puede ser malo. Si me está dando de comer. Muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta más o... Dime. Si yo te quería preguntar si has investigado acerca de la diferenciación en el bando republicano, si había diferencias entre canciones de anarquistas, Sí, comunistas sí, y claro. gobierno. Sí, el Alza la bandera revolucionaria es el himno de la CNT. El siguiente, el quinto regimiento, es el bando comunista. Evidentemente, de hecho el bando republicano tiene muchos más problemas para unirse que el bando sublevado. Y hay muchísimas canciones, quiero decir, yo he puesto 3 de cada bando y hay muchísimas canciones más que se cantaban y muchas seguramente se hayan perdido. Y sí, claro, y de hecho es que no se podían ni ver, anarquistas y comunistas, y en Barcelona lo demostraron con todo lo que sucedió allí, y se prohibió el POUM y allí hicieron lo que, bueno, pues una guerra civil dentro de la guerra civil, dentro de uno de los bandos. Es que al final, muchísimas canciones. ¿Cómo no? Dime. ¿Y podrías darnos bibliografía de eso? Sí, claro, o sea, te voy a dar uno de los libros. Si quieres más bibliografía, te la digo ahora después porque no ponerme a recitar un libro detrás de otro. Pero ese libro, por ejemplo, recoge, si es por música, muchísimas canciones. Si es por teoría de la guerra civil, le quise por otro lado. Pero si quieres ahora después, pues hablamos de bibliografía. Nada. Y no sé, si no hay nada más, dime. Yo solamente recomendar a la gente que vea esa película. Canciones para el pueblo. Es buenísima. Sí. La banda sonora es muy buena, pero la película es genial. Sí. Y otra cosa que quiero decir es que ojalá en España se empiece a normalizar ya el llamar a la guerra civil como golpe de Estado contra la democracia. Que había como hay mucha gente que la llama guerra entre dos bandos, no, fue un golpe de Estado y una actuación contra la República. Y sublevados y republicanos, no nacionales, claro. Eso es lo que yo... Bueno.